Bajo el tenue resplandor de los faroles en una tarde avanzada, el agudo aullido de una sirena rompió la calma, acompañado por las luces intermitentes azul y rojo de un coche patrulla. El coche de policía se detuvo detrás de una lujosa SUV y dos oficiales se acercaron para realizar una revisión del vehículo propiedad de una mujer negra, inocente. Se puso en marcha una trampa astuta mientras el oficial masculino examinaba el coche. De repente, apareció una pequeña bolsa de polvo blanco y su descubrimiento dejó a la dueña del vehículo visiblemente impactada. Las voces se elevaron, aumentando hasta que el sonido inconfundible de las esposas desenfundándose resonó, seguido por las palabras arrogantes del oficial, díselo al juez. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto más alto, una voz autoritaria interrumpió, resonando sobre el caos, hay algo que ambos necesitan saber. La mujer metió la mano en su abrigo y sacó algo que hizo que el color se esfumara del rostro de ambos oficiales. En ese momento, se dieron cuenta de que habían cometido un error colosal. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde donde estás viendo en los comentarios. Las calles de la ciudad brillaban bajo el resplandor del crepúsculo, el murmullo del tráfico se mezclaba con los sonidos lejanos de sirenas. La oficial Sarah Miller se sentaba en la silla del pasajero del coche patrulla, sus manos firmemente entrelazadas en su regazo. A su lado, el oficial Jack Wilson agarraba con fuerza el volante, sus nudillos blancos de frustración mientras despotricaba sobre los recientes cambios en el departamento. Su voz, teñida de veneno, atravesaba el silencio inquieto. Primero, hacen a uno de ellos capitán, Jack se burló, sus ojos fijados al frente. Después, nos tendrán obedeciendo órdenes de... Se detuvo a sí mismo, lanzando una mirada de soslayo a Sarah. Ella se movió incómoda, indecisa entre responder o quedarse en silencio. No era la primera vez que escuchaba las diatribas de Jack, pero esta noche su amargura parecía más afilada, más peligrosa. Quizás el capitán esté capacitado, Sarah aventuró vacilante, su voz estable pero cautelosa. Es hora de que el departamento refleje a la comunidad, ¿no crees? Jack resopló, su desprecio palpable. Ahórrame la lección, novata. Ya aprenderás, no pertenecen al mando. Antes de que Sarah pudiera responder, la atención de Jack se dirigió a una SUV negra y elegante que pasaba. La conductora, una mujer negra con aire sereno en un blazer sastre, miró brevemente el coche patrulla antes de volver su mirada a la carretera. Estaba perfectamente dentro del límite de velocidad, su intermitente encendido al cambiar de carril. Los labios de Jack se curvaron en una mueca. Mira eso. Conducir por aquí como si fuera dueña del lugar. Probablemente ni siquiera pertenece a este vecindario. El estómago de Sarah se apretó. No ha hecho nada malo, dijo rápidamente, su voz bordeada de inquietud. La sonrisa de Jack se volvió depredadora mientras encendía las luces del patrulla. Ya veremos eso. La SUV se detuvo suavemente, los movimientos de la conductora deliberados y calmados. El pecho de Sarah se tensó mientras Jack salía del patrullero con un aire de autoridad pedante. Lo siguió a regañadientes, sus botas crujían en el pavimento, sus instintos gritaban que esto no estaba bien. La ventana de la SUV bajó, revelando el rostro sereno de la conductora. Era una mujer negra, de unos 50 años, con un distintivo cabello rizo negro. Vestía un traje elegante, su rostro exudaba seriedad y profesionalismo. Su mirada era firme pero cautelosa, sus manos descansaban visiblemente en el volante. Buenas noches, oficiales, dijo con calma, su voz cargada de una dignidad inquebrantable. ¿Hay algún problema? Jack se inclinó hacia la ventana, sus ojos entrecerrados. Licencia y registro, exigió secamente. Los dedos de la mujer temblaron ligeramente mientras buscaba sus documentos. Sarah notó el temblor y sintió una punzada de culpa. Esto no era solo una parada de rutina, y todos allí lo sabían. ¿Nombre? Jack ladró mientras escaneaba la licencia. Elaine Davis, respondió la mujer de manera uniforme. Me dirijo a una reunión. El labio de Jack se curvó. ¿Una reunión? ¿En esta parte de la ciudad?
Dejó que las palabras colgaran en el aire, goteando con insinuación. Elaine levantó una ceja. ¿Hay alguna ley en contra de eso? Jack la ignoró y le entregó la licencia a Sarah, señalando el coche. ¿Te importaría que echemos un vistazo adentro, señora Deves? En realidad me importa, replicó firmemente Elaine, sin perder la compostura. No he hecho nada malo y no consiento que registren mi coche. La sonrisa de Jack se ensanchó, su mano descansando sobre su funda. Negándose a cooperar, ¿eh? ¿Qué está escondiendo? El aliento de Sarah se aceleró. El tono de Jack había cambiado, su agresión apenas disimulada. Antes de que pudiera intervenir, Jack abrió la puerta con fuerza innecesaria, sorprendiendo a Elaine. Esto es innecesario, protestó Elaine, saliendo del vehículo. Jack la ignoró, agachándose para mirar dentro del coche. Mientras Sarah se acercaba, su corazón se hundió. Ella lo vio claramente, la mano de Jack deslizándose en su bolsillo y luego deslizando algo debajo del asiento del conductor. Una pequeña bolsa de polvo blanco brillaba en la tenue luz de la calle. Su sangre se heló. Esto no era solo prejuicio, era una trampa. Bueno, dijo Jack, levantándose con una sonrisa triunfante y levantando la bolsa. ¿Qué tenemos aquí? Parece que alguien ha estado ocupado. Los ojos de Elaine se abrieron de par en par, su rostro una máscara de shock y furia. Eso no es mío, exclamó. Tú lo pusiste ahí. La sonrisa de Jack se profundizó. Díselo al juez, dijo, alcanzando sus esposas. Detente. La voz de Sarah resonó, aguda y autoritaria, cortando la tensión como una cuchilla. Jack se congeló en medio del movimiento, girando la cabeza para enfrentarla. ¿Qué demonios estás haciendo, novata?, gruñó. El corazón de Sarah latía ferozmente mientras daba un paso al frente, sus manos temblaban pero se estabilizaban con cada palabra. Vi lo que hiciste, Jack. Plantaste esa evidencia. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el distante zumbido del tráfico. Los ojos de Elaine, llenos de esperanza e incredulidad, parpadearon entre los dos oficiales. El rostro de Jack se oscureció con furia. No sabes de lo que estás hablando, siseó, su voz baja y amenazante. Piensa bien, novata, ¿quieres arruinar tu carrera por esto? ¿Por ella? El pulso de Sarah se aceleró, la voz de su padre resonando en su mente, defiende lo que es correcto, aunque esté solo. Si hacer lo correcto me cuesta la placa, dijo, su voz firme y resuelta, entonces que así sea. Elaine permaneció inmóvil, su dignidad intacta a pesar del caos a su alrededor. Sarah se acercó más, protegiendo a Elaine de la figura imponente de Jack. Aquí termina esto, dijo Sarah firmemente. No vamos a arrestar a una mujer inocente. La mandíbula de Jack se apretó, su ira apenas contenida. La confrontación se tambaleaba al borde de la violencia, el aire chisporroteaba con tensión. Y entonces Elaine habló, su voz calma pero autoritaria. Oficiales, dijo, enderezándose hasta alcanzar toda su altura. Creo que hay algo que ambos necesitan saber. Elaine metió la mano en su chaqueta y el aliento de Sarah se detuvo. Cuando Elaine sacó su placa, el corazón de Sarah se detuvo. Soy la capitana Elaine Deves, dijo, su voz cargada de quieta autoridad. La nueva jefa de su comisaría. El rostro de Jack palideció, su confianza drenándose en un instante. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par, el peso del momento cayendo sobre ella. La calle pareció congelarse en el tiempo mientras la capitana Elaine Deves sostenía su placa en alto, su superficie pulida brillando bajo las luces de la calle. La tensión, ya chisporroteante en el aire, ahora parecía un trueno esperando romper. ¿Capitana? La voz de Jack titubeó, la incredulidad destilando de cada sílaba. Parpadeó rápidamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Eso es imposible. La expresión de Elaine era inescrutable, su voz fría y precisa mientras respondía. Le aseguro que es muy posible. Estaba en camino a reunirme con el comisionado cuando decidieron seleccionarme al azar. Hizo una pausa, su tono se endureció. Sin razón. Sarah Miller,
aún procesando la revelación, se acercó a Elaine. Su mente corría, pero una cosa estaba clara: las acciones de Jack habían escalado este encuentro a algo mucho más significativo que una simple parada de tráfico de rutina. Su estómago se revolvió al darse cuenta de las consecuencias que esto podría traer, no solo para Jack, sino para toda la comisaría. Capitana. Sarah comenzó, su voz temblando con partes iguales de arrepentimiento y resolución. Lo siento mucho. Vi lo que hizo y debería haber hablado antes. Elaine volvió su mirada aguda hacia Sarah, su comportamiento suavizándose solo un poco. Y aún así, has elegido hablar ahora. Eso importa. Jack, su arrogancia derrumbándose, trató de recuperar el control de la situación. Capitán Deves, creo que podemos aclarar esto, balbuceó. Era una equivocación. Un malentendido, solo eso. Esto es solo. Suficiente, Elaine lo interrumpió con severidad, su tono no dejaba espacio para la negociación. Se acercó a Jack, sus ojos entrecerrándose. Plantaste evidencia en mi coche, oficial Wilson. Y la oficial Mellor presenció todo. Los labios de Jack se separaron, sus excusas muriendo en su lengua. La presencia de Elaine parecía reducirlo, sus hombros se hundían bajo el peso de su error. Has empañado la insignia que llevas, continuó Elaine, su voz firme pero cargada de ira. Esto no es ejercer la ley. Esto es abuso de poder, y no lo toleraré en mi comisaría. Las luces de la calle parpadearon, y el tenue zumbido del tráfico distante subrayó el silencio cargado. Sarah sintió que su pulso se aceleraba, dividida entre el alivio de que Elaine estaba tomando el control y el miedo creciente de lo que esta confrontación podría significar para su propio futuro. Su lealtad al departamento estaba arraigada, pero esta noche había elegido una lealtad diferente, a la verdad. La desesperación de Jack creció. No entiendes, dijo, su voz quebrándose. Hemos estado recibiendo informes sobre tráfico de drogas en esta área. Estaba haciendo mi trabajo. Elaine levantó una mano, silenciándolo. No insultes mi inteligencia, oficial Wilson. Tu trabajo es hacer cumplir la ley, no retorcerla según tus prejuicios. Tus acciones esta noche no solo fueron poco éticas sino ilegales. El silencio fue interrumpido por el leve raspado de la bota de Sarah en el pavimento mientras daba un paso al frente, su voz titubeante pero firme. Capitana, yo. Estoy dispuesta a hacer un informe. Para documentar todo lo que vi. Elaine asintió, su expresión suavizándose mientras admiraba a Sarah. Hiciste una elección difícil esta noche, oficial Mellor. Eso requiere valor. Sarah tragó duro, el peso de su decisión hundiéndose en ella. Sabía que las consecuencias de enfrentarse a Jack podrían ser severas, pero también sabía que era la única manera de honrar los valores que había jurado defender. Elaine volvió su atención a Jack, su voz fría y sin ceder. Estás suspendido de tus funciones, con efecto inmediato. Entrega tu placa y arma. Jack se quedó congelado, su rostro una máscara de incredulidad. No puedes hacer esto, murmuró, su voz apenas audible. He dado 20 años a esta fuerza. Los ojos de Elaine brillaban de enojo. Y en esos 20 años, ¿cuántas vidas has arruinado con tus prejuicios y mala conducta? ¿Cuántas personas han sufrido por oficiales como tú? Esto no es solo sobre mí, oficial Wilson. Esto es sobre cada persona a la que has fallado en servir con dignidad. Como si fuera una señal, el distante sonido de las sirenas comenzó a crecer, señalando la llegada de refuerzos. Las luces rojas y azules destellantes pintaron la calle en tonalidades cambiantes, iluminando la pequeña multitud de curiosos que había comenzado a reunirse. Los teléfonos estaban afuera, grabando cada palabra, cada movimiento. El peso del escrutinio público se cernía sobre la escena. Jack, al darse cuenta de la finalización de su situación, entregó a regañadientes su placa y funda, sus manos temblorosas mientras las entregaba a Elaine. El acto parecía drenar los últimos vestigios de su desafío, dejándolo vacío y derrotado. Elaine tomó los artículos sin decir palabra, su expresión una máscara de furia controlada. Se volvió hacia Sarah. Escórtalo de regreso a la estación.
Presentaré mi informe directamente a Asuntos Internos. Sara vaciló, mirando a Jack, quien ahora parecía completamente roto. Sí, capitana, dijo finalmente, dando un paso adelante para guiarlo hacia el patrullero. Mientras Jack era escoltado, Elaine se dirigió a los curiosos, su voz elevándose sobre el murmullo de la multitud. Lo que han visto esta noche no refleja lo que este departamento representa. Mantendremos responsables a aquellos que traicionen la confianza de esta comunidad. Eso es una promesa. Las sirenas se hicieron más presentes, el sonido fusionándose con los susurros de la multitud. Elaine se mantenía erguida, su placa brillando bajo las luces de la calle, un símbolo de la justicia que prometió defender. Esto no era solo una confrontación, era el comienzo de algo mucho mayor. Las sirenas aumentaron hasta que 2 coches patrulla llegaron a la escena, seguidos por un sedán negro sin distintivos. Los oficiales salieron cautelosamente, sus expresiones una mezcla de confusión y preocupación. Ya se había corrido la voz a través de la comisaría de que algo importante estaba sucediendo en la avenida del Arce, pero ninguno de ellos esperaba encontrarse con la capitana Elaine Dedes en medio del caos. Elaine se volvió hacia los oficiales que se acercaban, su presencia mandando a pesar de la tensión persistente en el aire. Aseguren la escena, ordenó firmemente. La oficial Mellor está transportando al oficial Wilson de regreso a la estación. Presentaré personalmente cargos contra él. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas antes de asentir y moverse hacia sus tareas. Esto no era una situación estándar, y el peso de la autoridad de Elaine presionaba a todos los presentes. La figura derrotada de Jack Wilson ahora estaba sentada en la parte trasera de un coche patrulla, su rostro vuelto hacia otro lado de la multitud, como para protegerse de su juicio. Elaine exhaló profundamente, la adrenalina de la confrontación todavía corriendo por sus venas. Sabía que los próximos pasos serían aún más desafiantes. El incidente no solo se trataba del comportamiento indebido de Jack, sino que podría repercutir en todo el departamento, obligándolos a todos a enfrentar verdades incómodas sobre los sesgos sistémicos y los abusos de poder. Para cuando Elaine llegó a la comisaría, el ambiente era eléctrico. Los oficiales estaban reunidos en pequeños grupos, sus conversaciones susurradas se detuvieron en el momento en que Elaine cruzó las puertas. La tensión era palpable, nadie sabía qué esperar. Elaine se dirigió a la sala de reuniones, sus pasos deliberados y medidos. Podía sentir el peso de cada mirada, las preguntas no expresadas colgando en el aire. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaría ahora? La oficial Sarah Mellor la siguió de cerca, su rostro pálido pero resuelto. Llevaba el papeleo documentando la mala conducta de Jack, sus manos temblando ligeramente. Elaine se detuvo en la cabecera de la sala, permitiendo que el silencio se asentara antes de hablar. Hoy, comenzó, su voz cortando la tensión como una cuchilla, nuestro departamento falló en cumplir su compromiso de proteger y servir. Una ciudadana inocente fue sometida a perfilamiento racial, acoso y un acto deliberado de manipulación de evidencia, por uno de los nuestros. La sala permaneció en silencio, pero las expresiones de los presentes iban desde el shock hasta el reconocimiento silencioso. Todos conocían la reputación de Jack Wilson, pero escucharla declarada tan claramente por su capitán fue una llamada severa. Elaine continuó, su tono resuelto. Esto no es lo que somos, o al menos, no es lo que deberíamos ser. Nuestra comunidad espera más. Merecen más. Y comienza con hacernos responsables. Se volvió hacia Sara. La oficial Mellor presenció la mala conducta de primera mano y ha elegido dar un paso al frente para reportar lo que vio. Este acto de valentía representa los valores que todos deberíamos esforzarnos por mantener. Las mejillas de Sara se sonrojaron mientras la atención de la sala cambiaba hacia ella, pero mantuvo la cabeza en alto. Sus acciones la habían colocado en una posición precaria entre sus compañeros, pero el peso de la alabanza de Elaine le dio fuerza. La mirada de Elaine abarcó la sala, su voz elevándose. Ya he informado este incidente a Asuntos Internos y una investigación completa está en marcha. El oficial Wilson ha sido suspendido y enfrentará acciones disciplinarias, incluyendo posibles cargos criminales. Un murmullo recorrió la sala, la gravedad de las palabras de Elaine comenzaron a hundirse.
Esto fue más que una reprimenda, fue un ajuste de cuentas. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del incidente se esparció rápidamente, tanto dentro del departamento como en la comunidad. Los medios locales se hicieron eco de la historia y la reacción del público fue rápida e intensa. Las protestas estallaron fuera de la comisaría, exigiendo transparencia y reforma. Elaine se reunió con funcionarios de la ciudad y líderes comunitarios, abordando sus preocupaciones y comprometida a erradicar los problemas sistémicos que había permitido operar a oficiales como Jack Wilson sin control. Las conversaciones fueron difíciles, a menudo acaloradas, pero Elaine se negó a dar marcha atrás. Mientras tanto, Sarah enfrentó sus propios desafíos. Algunos de sus colegas la veían como una traidora por hablar, mientras que otros expresaron discretamente su apoyo. Se encontró caminando un camino solitario, pero la orientación y el aliento de Elaine la mantuvieron firme. No te voy a mentir, Elaine le dijo a Sarah durante una de sus conversaciones nocturnas en la oficina del capitán. Esto será difícil. Enfrentarás retroceso y no siempre será justo. Pero hacer lo correcto rara vez lo es. Sarah asintió, su resolución solidificándose. Entiendo, capitana. Simplemente. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que sucediera. Elaine sonrió ligeramente. Y debido a eso, ya has hecho una diferencia. El día de la audiencia disciplinaria de Jack Wilson llegó y la comisaría estaba llena de anticipación. Elaine se paró al frente de la sala, presentando la evidencia de su mala conducta con precisión y claridad. El testimonio de Sarah fue un momento crucial, su voz firme al relatar los eventos de esa fatídica noche. Jack se sentó en silencio durante el proceso, su actitud una vez segura fue reemplazada por una resignación vacía. Cuando llegó la decisión, despido y cargos criminales, apenas reaccionó, como si el peso de sus acciones ya lo hubiera aplastado. Mientras la sala se vaciaba, Elaine se quedó sola por un momento, mirando la silla vacía donde Jack había estado sentado. Esto no fue una victoria, se dio cuenta. Era un paso necesario, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. En las semanas que siguieron, Elaine encabezó una serie de reformas dentro del departamento. Entrenamiento contra el sesgo obligatorio, supervisión más estricta y un sistema anónimo de reportes fueron solo el comienzo. También trabajó estrechamente con líderes comunitarios para reconstruir la confianza, celebrando reuniones públicas para escuchar directamente a las personas a las que servían sus oficiales. Sarah se convirtió en un símbolo de integridad dentro de la comisaría, su valentía inspirando a otros a dar un paso al frente y desafiar el status quo. Aunque el camino fue difícil, encontró propósito en su papel, decidida a ser el tipo de oficial en el que su comunidad pudiera confiar. Elaine, también, encontró una renovada determinación. El camino por delante era largo y la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Juntas, ella y su equipo estaban decididos a crear un departamento que realmente cumpliera su promesa de proteger y servir a todos, por igual y sin prejuicios. El departamento de policía de Zenith City nunca sería el mismo, y ese era el punto. Las reformas que Elaine Dedes implementó comenzaron a echar raíces, pero la transformación del departamento de policía de la ciudad Zenith fue lejos de ser suave. La resistencia, tanto sutil como abierta, surgió dentro de las filas. Algunos oficiales se sintieron traicionados, otros afirmaron que los cambios eran innecesarios y unos pocos renunciaron en protesta. Elaine esperaba esto, el cambio real siempre se encontraba con oposición. Lo que no había anticipado era cómo la comunidad en general se uniría rápidamente a sus esfuerzos. Las protestas que antes exigían responsabilidad fuera de la comisaría se trasladaron a cabildos organizados y foros comunitarios, encabezados por Elaine y su equipo de liderazgo. Activistas locales, pastores y propietarios de negocios trabajaron junto a ella, formando una visión de un departamento que no solo hiciera cumplir la ley sino que se asociara con la comunidad a la que servían. Sarah Mellor se convirtió en un rostro regular en estas reuniones, su historia de enfrentarse a la corrupción resonó profundamente en ciudadanos que durante mucho tiempo se habían sentido silenciados. Hablaba con franqueza sobre su conflicto interno, sus miedos y su decisión final de actuar.
Su valentía inspiró a otros oficiales a dar un paso al frente, algunos con confesiones de sus propios errores, otros con ideas para conectar mejor con la comunidad. Mientras tanto, las secuelas de las acciones de Jack Wilson se extendieron. Su juicio se convirtió en una historia nacional y Elaine fue llevada a los focos como un símbolo de integridad y reforma. La defensa de Jack intentó pintarlo como una víctima de la corrección política y una cultura cambiante, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Las grabaciones de su cámara corporal, los testimonios de los testigos, incluida Sarah, y la intervención directa de Elaine no dejaron lugar a dudas sobre su culpabilidad. El jurado deliberó menos de un día antes de condenarlo por manipulación de evidencia, abuso de poder y perfilamiento racial. Fue sentenciado a prisión, y aunque su condena fue un paso hacia la justicia, Elaine no pudo evitar sentir la picadura de la pérdida. Jack había sido producto de un sistema roto, uno que ahora tenía la tarea de reconstruir. La reputación de la comisaría comenzó a cambiar de manera pequeña pero significativa. Nuevos reclutas, inspirados por el compromiso del Departamento por la Inclusión, se unieron con perspectivas e ideales frescos. Los oficiales que alguna vez habían dudado en adoptar la reforma se encontraron lentamente adoptando los nuevos programas de entrenamiento que enfatizan la desescalada, el alcance comunitario y la responsabilidad. Las quejas de mala conducta comenzaron a disminuir, reemplazadas por felicitaciones de ciudadanos que nunca antes se habían sentido cómodos alabando a las fuerzas del orden. Elaine trabajó incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche, revisando políticas, reuniéndose con partes interesadas y mentoreando a oficiales como Sarah. Sabía que la transformación no ocurriría de la noche a la mañana, pero cada pequeña victoria, un niño sintiéndose seguro en su vecindario, una familia confiando en un oficial para protegerlos, le recordaba por qué había asumido esta monumental tarea. Una noche, meses después de la confrontación que había desencadenado este cambio, Elaine se encontró de nuevo en el lugar donde Jack la había detenido. La calle estaba tranquila ahora, las luces de la ciudad proyectaban un cálido resplandor sobre el asfalto. Aparcó su coche y salió, tomando una respiración profunda mientras observaba la escena. El recuerdo de esa noche persistía, el miedo y la frustración grabados en su mente, pero también lo estaba la resolución que había encendido. Sarah se unió a ella unos minutos más tarde, su rostro iluminado por la farola. Pensé que te encontraría aquí, dijo suavemente. Elaine sonrió levemente. Solo estaba, pensando. Sobre cuánto hemos avanzado. Y cuánto nos falta por recorrer. Sarah sintió, su mirada fija en el horizonte. Ya has cambiado mucho. La gente lo ve, lo siente. Pero no solo es el departamento el que has transformado, capitán. Soy yo. Me diste el valor para enfrentarme, para creer que podría hacer una diferencia. Elaine se volvió hacia Sarah, su expresión suavizándose. Tú tomaste esa decisión, Sarah. Ya tenías el valor. Solo te recordé que estaba ahí. Se quedaron en silencio por un momento, el peso del pasado y la esperanza para el futuro se asentaron a su alrededor. El camino por delante sería largo, lleno de reveses y desafíos, pero no estaban solos. Tenían el uno al otro, su comunidad, y la inquebrantable creencia de que la justicia no era solo un destino sino un viaje que vale la pena luchar por él. Mientras la ciudad zumbaba en silencio a su alrededor, Elaine miró hacia el horizonte y habló, su voz firme y resuelta. Esto es solo el comienzo. Juntos, nos aseguraremos de que esta ciudad se convierta en el lugar que siempre debió ser, un lugar donde la justicia no sea solo una promesa sino una realidad. Sarah sintió, el fuego de la determinación ardiendo en sus ojos. Vamos a trabajar. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias una parte de tu vida diaria. Juntos, podemos crear un cambio.